Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este canal de Defensoría Penal Privada, Lex Luis Ángel Sánchez Albarrán. Agradezco el favor de su presencia, de su observación, de su paciencia de escuchar, y hoy especialmente agradezco a quienes de alguna manera, en forma de reproche, un reproche muy justificado, me han dicho que sacamos cápsulas de todo menos de Defensoría Penal Privada, que no se ha hablado nada sobre Defensoría. Y efectivamente hemos abordado temas que en mi consideración van dirigidas al crecimiento humano. ¿Por qué? Porque en virtud de que una persona desarrolle una conducta armoniosa, apegada a la ética, yo creo que va a cumplir con sus obligaciones. Si es una persona que contrae matrimonio, seguramente va a saber con quién contrae matrimonio. Cuando llegue el momento de querer tener un hijo, de perpetuar la especie, seguramente será un hijo deseado, un hijo programado, y no solamente, perdónenme la expresión, producto de la calentura, como sucede en la gran mayoría de casos que se han presentado, donde existen 10, 15 hijos, 3, 2, pero hijos no deseados. Bueno, pero efectivamente yo creo que ya es momento en que empecemos a entrar de lleno a la temática. Hoy vamos a abordar, yo creo que dos temas que van íntimamente relacionados. Me refiero yo a uno que iniciamos, en donde se habló de un robo, de un asalto a mano armada en un camión, creo que ya lo comentamos. Hoy, desde luego, partiendo de esa base de que los policías están coludidos con los ampones, pero que además, lamentablemente, algunos agentes del Ministerio Público también están coludidos con ellos. Todo esto, pues, va íntimamente relacionado. Van a ir a parar finalmente a la cárcel, no sin antes pasar por un juicio oral. Y viene una cadena de ¿qué? De competencias. A ver quién comete más equivocaciones. La policía, el MP, el juez, la jueza de ejecución de sentencias, los magistrados del fuero común, los magistrados del fuero federal, los ministros de la corte. Si se dan cuenta, estamos en esa competencia. A ver quién comete más tonterías. Tenemos que ver cómo se inician las averiguaciones previas a través de su carpeta de investigación. Tenemos que ver cómo se desarrolla un juicio oral, qué conocimientos tiene el juez sobre esto, cuál es su tendencia. El MP, que está como contraparte, por llamarle de alguna manera, que más bien es el que representa a la sociedad y que es el castigador. Veamos también su negligencia, su falta de cuidado, en fin. Y pues llegamos a los magistrados, y luego vamos a los jueces de distrito, sus secretarios, sus proyectistas, los colegiados, igual. Esto parece ser que culmina desde luego en la cúspide, que es la Suprema Corte, igual. Claro, habrá aspectos buenos, plausibles, pero la gran mayoría, lamentablemente, son equivocación tras equivocación. Y fíjense que vi ahora todo lo que es el aspecto de sistema, todo lo que es el aspecto institucional, pero que nos falta, diríamos, podríamos decir,
institución que podría equilibrar estas equivocaciones es ni más ni menos que los abogados postulantes. ¿Qué sucede con el abogado postulante? Porque ya hicimos una crítica, yo diría hasta severa, sobre los servidores públicos, en su competencia, más bien en su incompetencia, podríamos decir. Pero, ¿qué pasa con el abogado, insisto, litigante? Creo que no se queda muy atrás. El abogado litigante también, de manera lamentable, comete muchísimas equivocaciones. Hay otra institución, no dejemos a un lado a una institución que yo creo que en estos días podríamos poner en duda. Sería cuestión, pues no sé si pudiera llegar nuestra voz hasta el primer mandatario de la República, que está mandando tantas iniciativas. Ojalá le llegara una iniciativa, una idea, cuando menos, que retomara algún diputado, algún senador, que no se ha trasnochado y que se cubra de gloria haciendo una iniciativa y no dejarle todo a ese ejecutivo. Y si lo hace el ejecutivo, que lo haga bien. ¿Me refiero a qué? A los notarios. Y ahí va el tip para la gente en general. ¿Cuánta gente nos habla de que es el mes o qué sé yo del testamento? Y lo que observan es cuánto me va a costar o si no me va a costar, etc. Y ahí tenemos 20,000 problemas. Si un testamento, es decir, si el testador no va dirigido por un abogado, no esperen que el notario resuelva el problema. Perdón. Lamentablemente el notario, no, que yo sepa, salvo alguna excepción que no conozco, podrá platicar con el testador. Normalmente se lo dejan empleados menores, si no es que a la que barre ahí la notaría, porque hace cada cosa. Ejemplo, en un juicio testamentario, el testador, el autor de este testamento, entre otras cosas, después de sus generales y todo eso, dice: dejo todos mis bienes a Juan Pérez. Juan Pérez es uno de los hijos de 8. Imaginarán ustedes que es una voluntad rara, pero parece ser que Juanito es el único que vio por él y los otros 7 hermanos pues ni se preocuparon. Pero, repito, vean ustedes lo que dice: dejo todos mis bienes a Juan Pérez. Juan Pérez mayor, o sea, el testador, pues finalmente fallece. ¿Y qué sucede? Pues Juan Pérez Jr. dice: ya la hice, pues todos los bienes de mi papá. Bienes que inclusive él no tenía idea dónde estaban. Finalmente va a un municipio, en una de sus investigaciones, y que creen que localiza una casa a nombre de su padre. Obviamente ya sería una casa para él. Y cuando llega, sorpresa, la puerta tiene cadenas. Se sorprende, intuitivamente va con el agente del Ministerio Público. Curiosamente, el agente del Ministerio Público, después de su investigación ahí documental, le dice: es que parece ser que su hermano tiene un temor fundado de que usted vaya a tomar posesión de esa casa que
ya no le pertenecía a su padre, porque su padre se la vendió a Rómulo. Rómulo es el hermano. Y así como eso, creo que empezaron a surgir otros propietarios. Pero a lo que voy es a esto. Vean ustedes la negligencia, el descuido del empleado notarial, que simplemente dice todos los bienes, y él acepta todos los bienes. Obviamente el señor Juan Pérez, pues en su afán de ahorrarse dinero, seguramente fue en una de esas etapas en donde no se cobra el testamento, se cobran unos chicles ahí, y menos tuvo o quiso pagarle a un abogado. Ahora, ¿a cualquier abogado? No, tiene que ser un abogado que maneje derecho civil, un abogado que tenga rectitud, que sea responsable, que no vaya a ser lo mismo que la empleada de la notaría. Pero, ¿qué sucede? Estoy hablando de notarios, estoy hablando de testamentos. ¿Y qué tiene que ver con defensoría penal privada? Ah, pues tiene que ver mucho, porque de ahí surgen los enfrentamientos de hermanos en los juicios testamentarios o en los intestamentarios. Pero hoy estamos hablando de testamentarios. Fricciones que empiezan por ofensas, que legalmente se llaman injurias, y pasan de injurias a los golpes, a los daños. Esto jurídicamente, desde el punto de vista penal, se llama delito de lesiones. Pero ¿qué tal que se le pase la mano y de una lesión pase al homicidio? Homicidio es un delito que depende de cómo se consume, puede ser desde un delito culposo hasta un delito calificado. La punibilidad, pena como se le llama comúnmente entre el vulgo, puede llegar a 70 años de prisión. Y todo surgió por una pésima redacción, ambigua. Otro ejemplo, hay un testamento en donde la testadora le deja X copropiedad a dos hermanos, una casita para dos hermanos. Previamente ya había hecho una donación a uno de sus hermanos de una casa que está contigua. Se presenta esta persona ante el notario. Yo supongo que tampoco llevó abogado, y entonces pues la testadora se le ocurre decir que le dona a uno de los herederos, son dos, la copropiedad, insisto, de esta casita, y la propiedad de la casa contigua, que le llama B. Podríamos pensar que una A y una B. ¿De dónde lo sacó el notario? ¿Dónde lo sacó ella? ¿Quién sabe? Pero se le hizo fácil decir A y B. Muy bien, pues fallece la señora. Vamos al juicio testamentario. ¿Y qué sucede? Pues surge que, curiosamente, después de muchas cosas, el juez analiza y dice, a ver, pero aquí pues lo están dejando mal al señor, porque dice que nada más están peleando la copropiedad, y aquí en el testamento está diciendo que le hereda también la casa B. Casa B que no tenía por qué heredar. ¿Por qué? Porque recuerden que comenté que ya previamente la había donado. Es decir, él ya no necesita que le dé nada en cuanto a la casa B, sí en cuanto a la casa A, que es copropietario junto con su hermana. ¿Por qué fue esto? Pues por descuido de la notaria, que no revisó, dejó allá a su chalano, a su chalana, no revisa, no hay antecedentes, la señora pues no se acuerda tal vez de que ya había donado una parte, y se le hace fácil llegar a heredar lo que
pues ya no tiene que heredar. Pero vean ustedes el problema. Es decir, el juicio está ahora suspendido. ¿Por qué? Pues porque el juez, repito, se percata de esta anomalía, que en realidad no tiene, desde mi perspectiva, el menor problema. Pero imagínense ustedes hermanos belicosos. ¿Qué pasaría con esto? ¿No se podría aprovechar? En fin, esto lo comento para que ustedes, para evitar problemas, el día que quieran realizar su voluntad, su última voluntad a través de un notario, lleven a un abogado, platíquenle qué es lo que van a heredar, precisen el bien, no se confundan, porque lo que van a dejar son problemas, y problemas que parten de aspectos civiles y van a rematar aspectos penales, repito, que pueden iniciar desde aspectos como despojos, daño en bienes, daño en los bienes, injurias, qué sé yo. Todo esto es de orden penal. Y nótese que, gracias a la participación de quienes nos hicieron favor de comunicarse con nosotros y decirnos, queremos información, cómo ayudarnos, ya sea a salir de la cárcel, ya sea a resolver problemas, o bien, yo diría, a prevenirlos como en el caso presente. Y desde luego dejamos la semillita para la próxima sesión, hablando de abogados litigantes. Consíganse abogados que sean litigantes, no que se digan litigantes, sino que sean abogados que efectivamente sepan, sean minuciosos, sean cuidadosos y no contraten a cualquiera, porque lejos de ayudarles, los va a llevar al pozo, porque estamos dentro de un sistema corrupto. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, muy buena semana y que Dios los siga bendiciendo. Gracias.